buenas noches. Soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Las remesas familiares provenientes del exterior hacia México y particularmente desde los Estados Unidos siguen creciendo año con año. Las casi 13 millones de operaciones mensuales dan cuenta, al menos en los últimos 3 meses, de un monto equivalente promedio de $5,100 millones de envíos por mes, convirtiéndose en un ingreso fundamental de divisas para el país. También lo que origina por comisiones a través de los intermediarios financieros y el consumo privado en muy diversos sectores. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos todo lo que usted quiere saber acerca de las remesas que el maestro Luis Pérez Lezama, y a quien usted ya conoce? Buenas noches, Luis. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Saludo a usted y, por supuesto, a su auditorio, listísimo para platicar de este motor externo. Ya lo creo que sí, un motor, pero que no recibe gasolina desde México, sino se provee de esa gasolina fuera de nuestro país. Es correcto, doctor. Fíjese que nos ha llamado mucho la atención que esta semana el inquilino de Palacio, como lo llamamos nosotros, comenta justamente que pues desde el ámbito federal prácticamente se considera, y esto es lo irónico, a las remesas como parte de un programa público, doctor, y se hace referencia a que las remesas y sus casi 60,000 millones de dólares que llegarán este año, que en un momento precisaremos el dato, pues forma parte, junto con las becas del bienestar y por supuesto el crédito, pues la aparente fórmula mágica para sacarnos adelante. Y doctor, el tema es que más allá de estos casi 60,000 millones de dólares que recibiremos este año, si lo comparamos con el verdadero motor que debería ser la inversión extranjera directa, por poner cifras generales, pues apenas estamos en 27, 28,000 millones de dólares de la inversión extranjera directa, que es en realidad el motor que permite que empresas extranjeras se fijen y promuevan la tecnología y el empleo. Así que, doctor, de entrada, aparentemente es, insisto, uno de los programas públicos, pero no es así, porque finalmente estamos hablando de donativos. Y este tema parece ser un poco doloroso en el ámbito nacional, porque finalmente recibimos esta cantidad de dinero, 4,740 millones de dólares promedio este año, estos 10 meses que tenemos contabilizados, con casi los 5,000 millones que se mencionan, pero son regalados, doctor. La realidad es que van directos al consumo, que no están representando una fuente de producción y que bajo ese contexto, pues si bien son necesarios y han ayudado ciertamente, pero son completamente inflacionarios. Entonces, nuestra primera conclusión es que no deberíamos verlo como parte de un aliciente, sino de una preocupación, doctor. Sí, ahora Luis, tú que te has dedicado a investigar a profundidad esto, un ingreso, digo, un envío, perdón, promedio que ronda los $400 sería tantito abajo de los 8,000 pesos. ¿Cuántas veces una familia en México recibe una remesa o recibe dos o ahí se queda en una? Mire, doctor, hay varios temas y desde distintos ángulos, ¿no? La realidad es que vamos primero a las Sí. cifras grandes, si usted me lo permite, ¿no? Este boom de las remesas no es muy viejo, ¿eh? Vamos, entre el año 2000 y 2015, apenas por año, rozábamos los 20,000 millones de dólares. Entonces, ahí podemos ir sacando conclusiones. Es justamente hacia 2016, en tiempos de Peña Nieto, cuando las remesas empiezan a alcanzar los 30,000 millones de dólares. Y no es sino a causa del COVID que alcanzamos las cifras superiores a 40,000, 50,000 y ahora 60,000. Entonces, eso hay que decir que estaba puntualizado o está determinado por un efecto que consideramos pasajero. Para que pongamos un ejemplo, hemos llegado a ver ticket promedio, es decir, el promedio del envío hasta en 370, 380 dólares, ¿no? Suponiendo que, pues bueno, bajo este contexto, una familia mexicana recibe 2 o 3 veces por mes remesas, entonces tendríamos un escenario en el cual parece una suerte de fuente de la abundancia, pero la realidad es que hoy día estamos más bien observando que el término de este boom, porque todo aquello que ha crecido en economía y finanzas de manera tan rápida, inevitablemente tendrá que suavizarse. Entonces nosotros creemos que de 2 o 3 remesas por mes, o más bien envíos que se Sí. reciben, estaremos viendo ya, y ya lo estamos viendo,
un promedio menor. Ya no estamos en 370, 380, ya andamos en 350, 340 dólares por envío y estamos ya en una o dos veces que se reciben al mes. Entonces, esto obedece básicamente esta disminución, este freno, aunque si bien es correcto, estamos en un momento de altísimo flujo de remesas, obedece a una desaceleración en Estados Unidos y obedece al retiro de estímulos. Entonces, en Estados Unidos el dinero empieza a suavizarse, a dejar de circular e inevitablemente en México el número de remesas, el número de envíos y el ticket promedio que se estaba enviando empezará a reducirse. No decimos que esto vaya a ocurrir mañana, sino lo que decimos es que, bueno, este capuchón o esta zona de saturación, este pico, como lo queramos ver, está haciendo una tendencia ya no tan fuerte y más negativa. Y la pregunta sería, bueno, si empezamos a ver una reducción del envío de remesas y cada remesa trae ahora un poquito menos dólares y además sumamos que el tipo de cambio está un poquito más depreciado con respecto a otros años, pues entonces creo que deberemos empezar a preocuparnos si vamos a poder sobrevivir y a seguir abanderando este asunto de las remesas como la fuente de crecimiento que no lo es, doctor. Sí, Luis, con ese escrutinio que tú haces, hace un momento mencionabas, bueno, sin duda que uno de los motores que echa a andar la economía es el gasto de inversión, en inversión fija bruta, pero si esto se traduce, la llegada de estas remesas en pesos que entran a la economía, al consumo, ¿cómo impulsa esto a nuestra economía? Pues mire, doctor, lo impulsa. Y además hay una especie de confusión en términos de políticas públicas a nivel federal, ¿no? Sí. Alguien les ha dicho, y vamos a ir por una parte cierta, que el consumo es importante, sin duda alguna. El papel fundamental de las remesas, como lo es en general de todo el flujo de dinero que circula, es el consumo, ¿no? Es la fuente de vida, pero el consumo tiene que venir por la parte productiva, por el trabajo. Al final de cuentas, no existe en la fórmula del PIB únicamente o una exclusividad con el consumo. Debe darse a partir de la inversión doméstica y de la inversión extranjera, que es justamente donde están los argumentos que usted bien dice, hablando de capital de trabajo como la inversión fija bruta. Pero si solo son donativos, equivale a que muchos mexicanos de manera aleatoria, pues simplemente se saquen la lotería o reciban regalos o premios sin haber trabajado. Entonces, esto va a provocar un aumento en el circulante, una mayor demanda de bienes y servicios y en consecuencia un aumento en la inflación por un natural desequilibrio entre la cantidad de dinero que existe y la cantidad de mercancías. No hay que olvidar, doctor, que Sí. podría parecer pues muy positivo el hecho de que haya más dinero y que las personas consuman más, pero estamos saliendo de la crisis de COVID y no hemos recuperado el aparato productivo, la oferta, la cantidad de bienes no están completamente disponibles ya por los efectos post-COVID o ya por los aspectos que estamos viendo escasez de materias primas. Entonces, de cualquiera de los dos ángulos, no conviene, no es favorable, es desequilibrante y, por supuesto, provocador de inflación que se desequilibre la cantidad de pesos que hay en circulación. Máxime que no vienen precedidos de esta cadena de la que hablamos, donde además de la inversión doméstica, pues doctor, el gasto público, porque estas remesas pues no pagan impuestos. Entonces, esa Ah, es una aparición desafortunada de flujos que generan inflación, en pocas sí. palabras. A ver, esto es muy, muy importante, Luis. Si la remesa promedio ronda los 340 $400, eso está arribita del salario mínimo. En México, el salario mínimo, quien lo percibe, está exento de pagar el impuesto sobre la renta. Quiere decir que quien recibe una remesa al mes o dos remesas al mes no está pagando impuestos sobre la renta. Así es, el artículo 93 en su apartado 23 de la Ley Federal del Impuesto sobre la Renta. De hecho, doctor, dice que no uno, tiene usted chance hasta dos salarios mínimos si lo equivale. Y además dice, a ver, esto es una cuestión de declaraciones. ¿Por qué? Porque si usted recibe las remesas, si son directamente consanguíneas, son de su familia o de un tercero, o son para alimentos que también están exentos, hombre, usted declare eso y no tiene ningún problema. Entonces, bajo ese contexto, el tema, doctor, es que no solo viene por la ley del ISR y por supuesto que no paga impuestos, esa es la respuesta, ¿no? Sino que además hay acuerdos bilaterales que todavía no están bien eficientados y recién iniciativas en el Senado que nos dicen, no, es que no hay ninguna necesidad porque ya está tributando en Estados Unidos, pero la realidad es que cuando el paisano deposita su remesa, es cierto, está pagando una comisión en materia de lo fiscal en Estados Unidos, pero además la banca cuando recibimos también nos retiene. Entonces hay una doble tributación y los grandes ganadores son los intermediarios. No nos quejamos de ellos, es un tema que está ahí, ¿no? Donde
retienen y finalmente, pues evidentemente lo compensarán en sus esquemas fiscales, pero el consumidor, que es finalmente el que nos interesa, pues no es que tengan que pagar impuestos, es que otra vez, pues está en la sombrita, doctor. Entonces, es una fuente de riqueza que está mal aprovechada, porque no estamos en contra de las remesas, hay que aclararlo, sino el hecho de que el destino de las remesas no sea exclusivo de consumo. Seguro nos preguntarán, bueno, entonces, ¿qué quieren que hagamos con las remesas? Hombre, es que primero hay una opción, claro, hay que consumir porque hay que hacer un gasto necesario, sí, pero hay dos factores más que podemos hacer, y el primero es, no cambie todo los dólares a pesos, conserve un poco de dólares y ahorre en moneda extranjera, porque al final está ahorrando en moneda de más alto poder y con menor nivel de depreciación y de desgaste inflacionario que el peso. Pero además hay otra, si usted puede y recibe remesas, y no es una mentira que en los últimos 2 años quien ha recibido remesas ha vivido momentos muy positivos en su economía, inviértale, produzcale, claro, vamos a darle giro, y no solamente porque queremos pagar impuestos, sino porque poner a trabajar el dinero dentro de la economía también permite que la productividad crezca, y eso, pues bueno, ese sí es el motor completo de la economía, doctor. Sí, finalmente, Luis, ¿cómo le puede llegar a pegar a quienes reciben estas remesas un eventual freno económico en los Estados Unidos? Con mucho dolor, en el sentido de que el ser humano, que ya hemos platicado que somos de alguna manera individuos inflacionarios, lo dijimos en algún momento, sí, nos acostumbramos, ¿no? Nos acostumbramos a la fuente de ingreso y lo vemos. Y es exactamente el mismo efecto que la tarjeta de crédito. Muchas veces pensamos que la tarjeta de crédito es parte de nuestro salario y otras que la remesa es parte de nuestro salario. No lo olviden, las dos cosas son prestadas. La única fuente de riqueza está vinculada al binomio ahorro, trabajo. Entonces, sí, cuando venga la desaceleración y nos quedemos sin ese flujo, nos preguntaremos ahora qué empezar a hacer. Y claro, entonces vendrá el tema de que si ahora la beca o si ahora a cualquier otro contexto. Pero al final, doctor, no podemos depender de ello, necesitamos ser productivos y por eso, en este momento que todavía hay remesas, hombre, vamos a ponerlo como la plantita a que crezca, que invierta, para que cuando no haya, los frutos de la diversificación, pues den evidentemente resultados. Claro. No, pues sin duda. Luis, de verdad que tu capacidad de síntesis para un tema tan complejo y sobre todo con lo que arrancaste, es decir, lástima que estos envíos sean de mexicanos que se han tenido que ir por diversas circunstancias fuera de nuestro país. Te lo agradezco muchísimo, Luis, esta noche. Al contrario, doctor, seguimos muy atentos a la orden y pues excelente semana para todos. Ya lo creo que sí, Luis. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar todos los mitos y realidades acerca de las remesas familiares en la voz autorizada de Luis Pérez Lezama de Saber Think Laugh. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.